Si quieres mejorar el rendimiento escolar y deportivo de tus hijos, dale Implexin. Implexin es un multivitamínico y estimulante del apetito. Implexin, el multivitamínico de Laboratorios Amerifarma. Bien, vamos a continuar con esta situación internacional y ahora vamos a aterrizar al caso de la República Dominicana. Es decir, tenemos un entorno en el cual hay claramente un mensaje a la Reserva Federal de que las tasas de interés no deben subir. La Reserva Federal ha mandado su mensaje de que ya es momento de que la tasa de interés suba. Personas dentro de la Reserva Federal le dicen a la Reserva, le dicen, óiganme, tengan en cuenta de que si ustedes suben hoy la tasa de interés, es decir, en septiembre, la tasa de interés, eso puede repercutir de una forma negativa porque puede mandar como mensaje de que ustedes han modificado su objetivo de tasa de inflación, que es 2, y si lo bajan ese objetivo, que es lo que percibirían los agentes económicos, entonces lo que sería esto tendría como consecuencia es que subiría la tasa de interés en términos reales y eso impactaría negativamente sobre la actividad económica. Entonces, para República Dominicana, ¿qué impacto tiene esto? República Dominicana es una economía pequeña y abierta, con un principal socio comercial, que es la economía más grande del mundo, que son los Estados Unidos. Principal socio comercial porque prácticamente la mayoría de nuestras exportaciones de zona franca va hacia los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial porque también la principal fuente de remesas del país viene de los Estados Unidos. Es nuestro principal socio comercial porque también gran parte de las inversiones extranjeras que recibe la República Dominicana vienen de los Estados Unidos. Hay también otros, como es el caso de España, como es el caso de Canadá, como es el caso de México, pero Estados Unidos es un gran jugador en cuanto a las inversiones extranjeras. Es también un gran socio comercial de la República Dominicana porque le da seguimiento a no solamente las exportaciones de bienes, las exportaciones de servicios, sino también a todo lo que es la colocación de los bonos soberanos de la República Dominicana. Es decir, una gran parte de los bonos cuando República Dominicana emite lo coloca en los Estados Unidos. Por lo tanto, le da mucho seguimiento a la economía dominicana y República Dominicana le da mucho seguimiento a lo que sucede en los Estados Unidos. En consecuencia, lo que le pasa a Estados Unidos nos interesa sobremanera. Ese es un punto que hay que tener en cuenta. Entonces, los Estados Unidos, con esta situación de China, en la que China se desacelera y se piensa entonces que esto puede desacelerar el ritmo de la economía mundial, esta caída del precio del petróleo ya por debajo de $40, esta situación en la cual estaríamos ante una caída de la generación de empleo, por ejemplo, en los Estados Unidos. ¿Cómo va a impactar todo eso sobre la República Dominicana? Bueno, República Dominicana, como ya les dije, tiene su principal socio en los Estados Unidos. La caída de los Estados Unidos o la desaceleración de los Estados Unidos implicaría una desaceleración de la economía dominicana. República Dominicana al mes de junio está creciendo 6.7%, una tasa de crecimiento muy elevada en comparación con el resto de América Latina, es una de las tasas más elevadas junto con Panamá. Tiene una muy baja tasa de inflación, la tasa de inflación al mes de julio es alrededor de 0.8, entre 0.8 y 0.9%, es decir que es una tasa de interés muy bajita, ha estado creando empleo, en los últimos 3 años ha creado más de 350,000 puestos de trabajo, principalmente formales, de acuerdo a data proveniente del Banco Central de la República Dominicana. Es una economía que ha estado mejorando su saldo en cuenta corriente de la balanza de pagos. Para este año es probable que con ese precio del petróleo, en alrededor de $40, se tenga que el déficit quede por debajo del 2% del PIB. Es una economía que ha logrado pues, mejorar significativamente lo que son sus indicadores macro. Ahora bien, eso lo ha hecho aprovechando la recuperación de los Estados Unidos. Pero ¿qué sucedería si los Estados Unidos se desacelera? Bueno, el principal impacto sería rápidamente por el sector externo. El sector externo porque habría una caída de la generación de divisas del país, por el hecho siguiente. Primero caerían las exportaciones de zona franca. Como ya les señalé, prácticamente el 90 al 95% de las exportaciones de zona franca dominicanas va hacia los Estados Unidos o hacia Puerto Rico. Recuerden que Puerto Rico está también en una situación difícil. Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Que una caída o desaceleración de los Estados Unidos, hay que recordar que Europa también estaría en una situación similar, pues impactaría negativamente sobre las exportaciones de zona franca de la República Dominicana. Pero también una situación de depresión económica
a nivel mundial y específicamente en los Estados Unidos, disminuiría el precio del oro, perdón. Y si disminuye el precio del oro, eso nos impacta negativamente también y eso reduce también la capacidad de generación de divisas. Por el lado de las remesas también tendríamos un golpe por el hecho de que gran parte de las remesas provienen de los Estados Unidos y si los Estados Unidos comienza a crear menos empleo de lo que ha estado creando, pues eso significa que menos dominicanos estarían trabajando. Menos dominicanos trabajando significa menos remesas hacia el país. Menos remesas hacia el país significa menos divisas. Entonces, ese es un punto que también hay que tener muy en cuenta. Hay que evitar, por sobre todas las cosas, que esa caída de la capacidad de generación de divisas pueda tener un impacto negativo. Ahora bien, ya tenemos que la caída de los Estados Unidos no va a reducir las exportaciones de bienes por el lado de zona franca, como las exportaciones de bienes producidos por la economía doméstica, es decir, fuera de zona franca. También las remesas caen. También habría, si sube la tasa de interés de la Reserva Federal, una subida de la tasa de interés de los bonos soberanos de República Dominicana. De hecho, ya ha subido alrededor de 50 puntos básicos. Si esto continúa, pues por el lado externo tendríamos un deterioro de lo que es ese entorno que hasta ahora había sido favorable. O sea que ese es un punto que hay que tener en cuenta. Ahora bien, ¿qué puede hacer República Dominicana? Hasta ahora República Dominicana se ha manejado muy bien con sus cuentas fiscales, ha reducido su déficit público, ha logrado pasar, por ejemplo, el déficit del sector público no financiero de 6.7 alrededor del 3%, es decir, una reducción de casi 4 puntos del PIB, lo cual es una muy buena reducción. Todavía hay que reducirlo más, el déficit del sector público, por el hecho de que todavía con un déficit de alrededor del 3%, eso significa que está subiendo en alrededor de 1.5, 1.6 puntos porcentuales del PIB, la deuda todos los años, entonces habría que echarlo hacia atrás para ver si del 50% del PIB que puede terminar este año o del 49% pudiera reducirse, como dice el Fondo Monetario Internacional, alrededor del 35%. Pero para hacer eso hay que continuar con la política fiscal bien cuidadita. Pero, ¿qué significa consolidación fiscal? ¿Qué significa una política de reducción del déficit fiscal? Eso significa que la actividad económica se reduciría. Pero si tenemos un sector externo que está cayendo y una política fiscal que también está reduciendo la demanda, entonces eso significaría menor actividad económica. Y el 6.7% que estamos creciendo comenzaría a ser cada vez menos. Pasaría a 6, pasaría a 5.5 y así sucesivamente. O sea que desde ese punto, la política fiscal, el sector externo, ahí pues irían hacia la misma dirección, hacia la caída de la actividad económica. ¿Qué pudiera hacer entonces el Banco Central de la República Dominicana? Ahí el Banco Central tiene un cierto margen de maniobra porque la tasa de interés hasta ahora ha ayudado al sector privado a crecer y va todavía a permitir que el sector privado pueda seguir creciendo por el flujo de recursos que el sector financiero le ha facilitado a las actividades privadas. Pero ante una caída de la demanda de divisas, de la oferta de divisas y dada la demanda de divisas, esto pudiera tener una repercusión que no sea favorable para la estabilidad cambiaria. Y entonces eso pudiera hacer que el Banco Central decida subir las tasas de interés. Y si sube las tasas de interés, entonces se uniría la caída del sector externo, la política de consolidación fiscal y una política monetaria restrictiva para reducir entonces la actividad económica. Entonces, eso se lo tengo que adelantar porque pudiera caer la actividad económica si los Estados Unidos continúan como va. Es decir, si los Estados Unidos no logra revertir esta situación que se está viendo en Wall Street, esta caída de los precios de las acciones, que va a tener un efecto de riqueza negativo, que va a reducir el nivel de consumo, que va a reducir el nivel de inversión en los Estados Unidos. Si no lo logran revertir, pues eso nos va a impactar a nosotros negativamente. Ahora, ¿cómo los Estados Unidos pueden revertir esta situación? Lo pueden revertir a través de mandar un mensaje de que no va a subir la tasa de interés este año. Yo creo que si los Estados Unidos dice eso y se lleva de lo que señalaba Lakota, el presidente de la Reserva Federal en Minneapolis, de que incluso pudiera aplicarse algún tipo de política monetaria un poquito más heterodoxa que permita pues simplemente adquirir instrumentos para que de esa forma se le inyecte más liquidez a la economía y pueda otra vez revivir el mercado bursátil,
pues entonces, y la actividad económica en términos generales, pues entonces se pudiera revertir así lo que sería esta caída que se está viendo en los Estados Unidos. Mientras tanto, hay que darle seguimiento desde acá, desde República Dominicana, para evitar que todas las políticas se muevan en la misma dirección que lo que estaría viniendo del extranjero, que es un movimiento donde si está cayendo la economía, la política económica también se mueva en el mismo sentido, es decir, sea procíclica. Hay que evitar esto, claro. Hay que tener cuidado porque también se quiere evitar una depreciación del tipo de cambio. Vámonos a la pausa y retornamos en breve con más Tecnopol.